Sara Martínez estaba de pie frente a las grandes puertas de cristal del Hotel Riverside. Bajó la vista hacia su vestido negro y tocó su collar de perlas. Esa noche era la cena benéfica anual del hospital infantil. Su hermana María la había invitado. «Ven, Sara». Respiró hondo y cruzó la puerta. Lo primero que la impactó fue el sonido, o mejor dicho, la ausencia del mismo. Había sido sorda desde los 7 años. Lo que vio fue una sala llena de gente hablando, riendo y moviéndose. Abrían y cerraban la boca, pero no oía nada. Solo podía observar sus rostros e intentar leer sus labios. El salón era enorme y hermoso. Luces de cristal colgaban del techo, haciendo que todo brillara. Mesas redondas con manteles blancos llenaban la sala. Cada mesa tenía flores frescas y velas. Personas con ropa elegante conversaban en pequeños grupos. Los hombres llevaban trajes negros y pajaritas. Las mujeres llevaban vestidos coloridos y joyas que reflejaban la luz. Sara se sintió pequeña y fuera de lugar. No era rica como la mayoría de la gente de allí. Trabajaba como diseñadora gráfica desde su casa. Su hermana María era doctora en el hospital infantil. Por eso Sara estaba allí esa noche. María había comprado 2 entradas y le pidió a Sara que la acompañara. María apareció junto a Sara y sonrió. Señaló con las manos: «Estás hermosa esta noche». Sara le devolvió la sonrisa y la señaló. «Gracias. Este lugar es elegante». María asintió y señaló alrededor de la sala. «Esta gente dona mucho dinero para ayudar a niños enfermos. Esta noche habrá una subasta. La gente pujará por viajes, joyas y arte. Todo el dinero se destina a comprar equipo nuevo para el hospital». Sara entendía por qué esto era importante, pero aún se sentía nerviosa al estar rodeada de tanta gente que no conocía. En eventos como este, siempre se sentía cansada de intentar seguir las conversaciones. Tenía que mirar a la gente a la cara todo el tiempo para leerles los labios. A veces se perdía chistes o partes importantes de lo que decían. Un camarero pasó con una bandeja de bebidas. Sara tomó un vaso de agua. No bebía alcohol porque le dificultaba aún más leer los labios. María tomó una copa de vino y saludó a algunas personas al otro lado de la sala. «Vengan a conocer a mis amigos», le indicó María a Sara con una seña. Se acercaron a un grupo de 4 personas. María presentó a Sara al Dr. Johnson, al Dr. Williams y a sus esposas. Sara les estrechó la mano a cada uno y sonrió. Observó sus labios cuando le hablaron. «Mucho gusto», dijo el Dr. Johnson. Habló despacio para que Sara pudiera leerle mejor los labios. «María nos dice que eres artista. Diseño páginas web en logos». Sara hizo una seña. «De vuelta». María pronunció sus palabras en voz alta para los demás. «Debe ser un trabajo interesante», dijo la señora Williams. Sara asintió y sonrió, pero no entendió todas las palabras. La mujer tenía el lápiz labial puesto, lo que dificultaba verle la boca con claridad. El grupo habló sobre el hospital en el evento de esa noche. Sara intentó seguir la conversación, pero solo captó fragmentos de la conversación. Escuchó palabras como «nueva ala», «equipo» y «objetivo de recaudación de fondos». Asintió en los momentos oportunos y sonrió cuando los demás sonreían. Después de unos minutos, Sara se sintió abrumada. Tocó el brazo de María y señaló: «Necesito un poco de aire». María parecía preocupada, pero Sara hizo un gesto con la mano para indicar que estaba bien. «Voy a dar una vuelta y ver los artículos de la subasta», señaló con un punto. Sara se alejó del grupo y caminó lentamente por la sala. Mesas llenaban las paredes con artículos para la subasta. Había paquetes de vacaciones a Hawái y Europa. Obras de arte colgaban de caballetes. Las joyas brillaban bajo las luces. Una pelota de béisbol firmada reposaba en una vitrina junto a una guitarra firmada por un cantante famoso. Se detuvo en una mesa con obras de arte infantiles. El letrero decía que habían sido hechas por pacientes del hospital.
Sara observó las brillantes pinturas y dibujos. Una imagen mostraba a una niña pequeña en una cama de hospital con una gran sonrisa. Otra mostraba un arco iris sobre un edificio que parecía el hospital. Estas imágenes hicieron que Sara reflexionara sobre por qué estaba allí esa noche. Estos niños luchaban por mejorar. Necesitaban la ayuda de personas como las que estaban en esta sala. Sara se sintió contenta de que María la hubiera invitado, aunque se sintiera fuera de lugar. Dot, mientras caminaba por la sala, notó algo cerca del escenario. Un piano de cola negro estaba allí, silencioso y hermoso. Su tapa estaba abierta, mostrando las cuerdas en su interior. El banco frente a él estaba vacío. El piano parecía solitario entre tanta gente ocupada. Sara se sintió atraída por él. No había tocado el piano en público en 20 años. No desde que perdió la audición. Pero ver este piano le trajo recuerdos. Buenos recuerdos de cuando era pequeña y aún podía oír música. Recordó estar sentada en el banco del piano en la sala de estar de su familia. Su madre se sentaba a su lado enseñándole a tocar. Sara había sido buena tocando el piano, muy buena. Podía tocar canciones con solo escucharlas una vez. Su madre decía que tenía un don. Entonces llegó la enfermedad. Menitis, la llamaron los médicos. Sara estuvo en el hospital durante semanas. Cuando mejoró, el mundo se quedó en silencio. No más música, no más sonidos, solo silencio. Durante años después de eso, Sara no se acercó a un piano. Le dolía demasiado recordar lo que había perdido. Pero poco a poco, aprendió que la música aún podía formar parte de su vida. Podía sentir las vibraciones de las notas graves. Podía recordar cómo debían sonar las canciones. Sus dedos recordaban dónde tocar las teclas. Ahora, al mirar este piano, Sara sintió que algo se agitaba en su interior. Habían pasado meses desde la última vez que tocaba. Ahora solo tocaba en casa cuando no había nadie más. Pero este piano se veía tan perfecto, tan listo para hacer música. Un hombre de traje negro subió al pequeño escenario. Tocó un micrófono y comenzó a hablar. Sara no podía leerle los labios desde donde estaba, pero vio que la gente se reunía para escuchar. María la hizo señas. Sara regresó para unirse a María. Su hermana se acercó y dijo por señas: «Están comenzando el programa. Primero habrá música, luego cena. Y luego la subasta». Sara asintió y volvió a mirar el escenario. 3 músicos estaban preparando sus instrumentos. Tenían una guitarra, un bajo y un teclado. Empezaron a tocar jazz. Sara podía ver los dedos del bajista moviéndose y las baquetas del baterista golpeando la batería. La gente se mecía al ritmo de una música que ella no podía oír. Observó los rostros de la gente a su alrededor. Parecían felices y relajados. La música tenía ese efecto en la gente que recordaba. Los unía y los hacía sentir bien. Sara extrañaba ser parte de esa sensación. Los músicos tocaron durante unos 30 minutos. La gente aplaudía al terminar cada canción. Sara también aplaudió, observando cuando los demás aplaudían. Cuando la música paró, la gente empezó a dirigirse a sus mesas para cenar. María guió a Sara a su mesa cerca del frente del salón. Se sentaron con los médicos que Sara había conocido antes y otras 2 parejas. Todos hablaban y reían. Mientras los camareros traían el primer plato, Sara intentó seguir la conversación de la cena, pero era difícil con tanta gente hablando a la vez. Comió su ensalada y observó la sala. La gente parecía estar pasándola bien. Los artículos de la subasta estaban expuestos en el escenario, y podía ver a la gente señalando cosas por las que querían pujar. Mientras se servía el plato principal, Sara volvió a mirar el piano. Estaba quieto en un rincón del escenario, esperando. Se preguntó si alguien más lo tocaría esa noche. Se preguntó cómo sería sentarse en ese banco y volver a tocar esas teclas. Pero eso era solo un sueño. Sara estaba allí para apoyar a María en el hospital.
No estaba allí para tocar música. Era solo una invitada que intentaba encajar con todas esas personas importantes que podían permitirse donar miles de dólares para ayudar a niños enfermos. Aún así, no podía dejar de mirar ese piano. La mente de Sara se remontó a cuando tenía 6 años. Recordaba estar sentada ante el viejo piano vertical en su pequeña sala de estar. Su madre, Elena Martínez, se sentó a su lado en el banco. Elena era la mejor profesora de piano del barrio. Los alumnos venían a casa todos los días después de la escuela. «Cuidado con mis dedos, Mía», le decía su madre con su voz suave. «¿Ves cómo se curvan como si estuvieras sosteniendo una pelota pequeña?». A Sara le encantaban esas clases con su madre. Las teclas del piano se sentían suaves bajo sus pequeños dedos. Podía oír cada nota. Claramente, entonces, las notas agudas sonaban como campanillas. Las notas graves retumbaban como truenos. Las notas medias cantaban como pájaros. A Elena le había sorprendido lo rápido que Sara aprendía. La mayoría de los niños de su edad apenas podían tocar canciones sencillas con una mano, pero Sara podía tocar con ambas manos después de tan solo unas semanas. Podía escuchar una canción en la radio y luego sentarse y tocarla a la perfección. «Tienes un don», le decía Elena. «Hija, la música vive en ti». Su casa siempre estaba llena de música. Elena daba clases desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. La música de piano inundaba cada habitación. Sara hacía sus tareas mientras escuchaba a los alumnos de su madre practicar escalas y canciones sencillas. Los alumnos avanzados venían los fines de semana. Tocaban piezas hermosas que hacían que Sara dejara de hacer lo que estuviera haciendo y escuchara. Se escabullía hasta la puerta de la sala y observaba cómo sus dedos volaban sobre las teclas. Memorizaba cada nota. Elena notó que Sara podía tocar estas piezas difíciles. Después de escucharlas solo una vez, comenzó a enseñarle música más desafiante. A los 6 años, Sara tocaba canciones que la mayoría de los niños de 10 años no podían manejar. «Ella es especial», le dijo Elena a Roberto, el padre de Sara. «Deberíamos buscarle un mejor profesor, alguien que pueda ayudarla a crecer». Roberto trabajaba en una fábrica de autopartes. No tenían mucho dinero, pero amaba a su hija y quería darle todas las oportunidades. «Si tiene talento, encontraremos la manera», dijo. Elena comenzó a ahorrar dinero para que Sara estudiara con un profesor famoso de la ciudad. Aceptó alumnos adicionales y dio clases de ese. Los domingos, Sara practicaba a diario, soñando con tocar en grandes salas de conciertos algún día. Su pieza favorita era el nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Elena la había tocado en su propio recital cuando era niña. La melodía era triste y hermosa a la vez. Le hacía pensar en la luz de la luna sobre el agua. «Esta pieza cuenta una historia», explicó Elena mientras se la enseñaba a Sara. «Empieza tranquila y apacible. Luego se vuelve más intensa, como si las emociones se intensificaran. Al final, vuelve a la paz». Sara aprendió a tocar el golpe con profundo sentimiento. Sus pequeñas manos apenas alcanzaban todas las notas, pero lo conseguía. Cuando lo tocaba, incluso su padre dejaba de leer el periódico para escucharlo. La familia tenía planes para el futuro musical de Sara. Elena había contactado con un profesor del Conservatorio de Música de la ciudad. El profesor había accedido a escuchar a Sara tocar en una audición en otoño. Sara tenía 7 años y ya se preparaba para su primera audición real, pero entonces se enfermó. Dot empezó con un dolor de cabeza un martes por la mañana. Sara se despertó y le dijo a su madre que le dolía la cabeza. Elena pensó que era solo un resfriado. Le dio a Sara un medicamento y la dejó quedarse en casa sin ir a la escuela. Para el miércoles, Sara tenía fiebre. Tenía el cuello rígido y no podía mirar las luces brillantes. Elena y Roberto la llevaron de urgencia al hospital. El médico dijo que era menitis, una infección grave en el cerebro. Sara pasó 3 semanas en el hospital. Estaba muy enferma.
Había días en que Elena y Roberto no estaban seguros de si mejoraría. Se sentaban junto a su cama y rezaban. Elena tarareaba las canciones favoritas de Sara, esperando que de alguna manera su hija pudiera oírlas. Poco a poco, Sara se fortaleció. La fiebre desapareció. Podía sentarse y comer de nuevo. Pero algo andaba mal. Cuando el médico le habló, no respondió. Cuando Elena la llamó por su nombre, Sara no se giró. Las pruebas de audición confirmaron lo que temían. La infección había dañado los oídos internos de Sara. Estaba completamente sorda. Nunca volvería a oír música. Nunca volvería a oír la voz de su madre ni la risa de su padre. Elena lloró durante días. Todos sus sueños de una carrera musical para Sara se habían esfumado. La audición que habían planeado nunca se realizaría. Las clases de piano terminarían. El talento de Sara parecía perdido para siempre. Al principio, Sara no entendía por qué todos parecían tan tristes. Se sentía mejor de su enfermedad. Quería ir a casa a tocar el piano. Pero cuando llegó a casa y se sentó en el banco del piano, algo iba terriblemente mal. Presionó las teclas, pero no oyó nada. Presionó más fuerte, pensando que tal vez no estaba presionando lo suficiente. Seguía sin oír nada. Miró a su madre. Confundida y asustada, Elena se sentó junto a su hija en el banco del piano. Tomó las manos de Sara y las suyas e intentó explicarle lo que había sucedido, pero Sara solo tenía 7 años. La idea de que nunca volvería a oír era demasiado grande para comprenderla. Durante meses, Sara se negó a acercarse al piano. Pasaba rápidamente por la sala, sin querer ver el instrumento que ya no tenía sentido para ella. Los alumnos de Elena seguían viniendo a tomar clases, pero Sara se iba a su habitación y cerraba la puerta. Elena intentó todo lo que se le ocurrió. Compró libros sobre niños sordos y música. Aprendió algo de lengua de señas. Incluso contactó con una musicoterapeuta que trabajaba con estudiantes sordos. La musicoterapeuta, la señora Rodríguez, fue a su casa un sábado por la mañana. Era una mujer amable que había trabajado con niños sordos durante muchos años. La música no se trata solo de oír. Se trata de sentir, de movimiento, de emoción. Sara aún puede tener música en su vida. La señora Rodríguez se sentó con Sara al piano. Le enseñó a sentir las vibraciones de las notas más graves poniendo la mano en el marco de madera del piano. Le enseñó a sentir el ritmo poniendo los pies en el suelo cerca de los pedales. Al principio, Sara no estaba interesada. Quería recuperar la audición. Quería que la música sonara como antes. Pero la señorita Rodríguez fue paciente. Vino todas las semanas durante 2 meses. Poco a poco, Sara empezó a comprender que aún podía conectar con la música de nuevas maneras. Podía sentir las vibraciones de las diferentes notas en su cuerpo. Podía ver los patrones que las manos de su madre formaban en las teclas. Podía recordar cómo se suponía que debían sentirse las canciones. Elena también aprendió a enseñarle a su hija de nuevas maneras. Tocaba una melodía sencilla y dejaba que Sara pusiera sus manos sobre las suyas, sintiendo los movimientos. Luego, Sara intentaba copiar los movimientos por sí sola. Era un trabajo duro. A veces, Sara se frustraba y se enojaba. Golpeaba las teclas al azar y luego corría a su habitación. Pero otras veces, algo mágico sucedía. Sus dedos encontraban una melodía que recordaba y la tocaba casi a la perfección. Para cuando Sara tenía 8 años, había aprendido a tocar varias canciones sencillas de nuevo. No sonaban exactamente como antes, pero eran música. Elena lloró la primera vez que Sara tocó a través de un com. Después de su enfermedad, Sara completó su canción. A medida que crecía, desarrolló una asombrosa capacidad para percibir la música a través de vibraciones y señales visuales. Observaba atentamente a otros músicos, aprendiendo a interpretar su lenguaje corporal y los movimientos de sus manos. Podía distinguir si alguien tocaba rápido o lento, fuerte o suave, alegre o triste,
con solo observarlos. Pero nunca tocó para nadie fuera de casa. Su familia recuperó la confianza que tenía antes de que su enfermedad se hubiera ido. Temía que la gente la juzgara o sintiera lástima por ella. La música se convirtió en algo privado, algo que solo compartía con su madre y su padre. Elena continuó enseñando a sus otros alumnos, pero su pasión ya no era la misma. Extrañaba el sueño que tenía para Sara. Extrañaba la emoción de planificar las audiciones y los recitales. Cuando Sara cumplió 16 años, Elena hizo un último intento por devolver la música a la vida pública de su hija. Organizó que Sara tocara. En un pequeño recital con sus otros alumnos, Sara aceptó intentarlo. La noche del recital, Sara se sentó al piano frente a 30 personas. Empezó a tocar el chap y el nocturno, la pieza que tanto le había gustado de pequeña. Sus dedos recordaban cada nota. La emoción seguía ahí. Pero a mitad de la pieza, Sara se sintió abrumada. Veía a la gente observándola con expresiones que no podía interpretar. ¿Disfrutaban de la música? ¿Sentían lástima por ella? Dejó de tocar y salió corriendo de la habitación. Esa noche, Sara le hizo prometer a su madre que nunca más le pediría que actuara en público. La música seguiría siendo su lenguaje privado, algo hermoso que solo vivía en los espacios tranquilos de su vida. Elena estuvo de acuerdo, aunque su corazón se rompió un poco más. Seguía esperando que algún día Sara encontrara el coraje para compartir su don con el mundo de nuevo. Pero con el paso de los años, esa esperanza se fue desvaneciendo. Ahora, 17 años después, Sara estaba sentada en este elegante salón de baile mirando otro piano. Los recuerdos de su infancia, hermosos y dolorosos a la vez, llenaban su mente. Se preguntaba qué pensaría su madre si pudiera verla allí esta noche. Elena había muerto hacía 3 años, sin haber vivido para ver si Sara volvería a tocar para el público. Pero Sara casi podía oír la voz de su madre diciendo: «La música vive en ti, mía. Sigue ahí, esperando». Estaban retirando los platos cuando Sara notó que algo sucedía en el escenario. Los músicos de jazz guardaban sus instrumentos. Uno de ellos, el guitarrista, parecía molesto. Negaba con la cabeza y hablaba rápidamente con los demás músicos. «Dot». María tocó el brazo de Sara y señaló hacia el escenario. Señaló: «Algo anda mal con la música». Sara vio cómo el líder de la banda se acercaba al micrófono. No podía leerle los labios desde donde estaba sentada, pero vio que su rostro parecía preocupado. Los presentes en la mesa empezaron a murmurar. «Dot». El doctor Johnson se inclinó hacia María y dijo algo. El rostro de María también cambió a uno de preocupación. Se giró hacia Sara y señaló: «El teclista se enfermó y tuvo que irse a casa. No pueden terminar su actuación». Sara volvió a mirar el escenario. Los músicos hablaban con un hombre de traje negro que parecía estar organizando el evento. El hombre no dejaba de mirar su reloj y negar con la cabeza. Otras personas cerca del escenario parecían decepcionadas. El líder de la banda volvió a hablar por el micrófono. Esta vez, Sara pudo leer algunas de sus palabras al leerle los labios. Captó «lo siento», «adelante» y «subasta». María le tradujo el resto. Dijo que tenían que terminar la música antes porque no podían tocar todo el set con solo 2 músicos. La subasta comenzaría en 30 minutos en lugar de después de más música. La gente en la sala parecía decepcionada. Sara pudo verlos hablando entre sí con expresiones que demostraban su descontento con el cambio. Se suponía que la noche tendría más entretenimiento antes de la gran fiesta. Comenzó la recaudación de fondos. Una mujer en su mesa dijo: «¡Qué lástima! La gente espera una noche llena de entretenimiento cuando paga tanto por las entradas». Otro hombre añadió: «La subasta estará bien, pero necesitábamos algo para mantener el ambiente alegre. La música lo hace mejor que cualquier otra cosa». Sara comprendió su problema. Había asistido a suficientes eventos con María para saber que la gente donaba más dinero. Cuando estaban de buen humor, la música contribuía a crear ese ambiente.
Sin ella, esa noche no recaudaría tanto dinero para el hospital infantil. Volvió a mirar el piano, solo en el escenario. Parecía estar esperando a que alguien le diera vida. La superficie negra reflejaba las luces desde arriba, y Sara casi podía verse sentada en el banco. María notó hacia donde miraba Sara. Sonrió y bromeó diciendo, quizás debería subir y tocar para todos. El corazón de Sara dio un vuelco al ver esas palabras. María solo estaba bromeando. Sabía que Sara ya no tocaba en público. Pero algo en la sugerencia hizo que el pulso de Sara se aceleró. La idea era una locura. No había actuado para nadie fuera de su familia desde aquella terrible noche de 16 años. Eso fue hacía 14 años. Había pasado todos esos años ocultando sus habilidades musicales, manteniéndolas a salvo y en privado. Pero mientras observaba las caras decepcionadas en la sala, Sara empezó a pensar por qué estaba allí esa noche. No se trataba de sus miedos ni de su comodidad. Se trataba de recaudar fondos para ayudar a niños enfermos. Niños que luchaban batallas mucho más grandes que su nerviosismo por tocar el piano. Sara recordó las fotos que había visto antes. Las obras de arte de los pacientes del hospital. Esos niños eran valientes todos los días. Se enfrentaban a procedimientos y tratamientos médicos que asustaban a los adultos. Si ellos podían ser valientes, tal vez ella también podría serlo. Dot pensó en su madre, Elena, que siempre había creído que la música debía compartirse. Elena solía decir, la música es un regalo que se hace más grande cuando lo regalas. Sara había guardado su don bajo llave durante tanto tiempo. Quizás era hora de desahogarse. El hombre del traje negro seguía en el escenario, con aspecto frustrado mientras intentaba decidir qué hacer. El ambiente en la sala se estaba poniendo pesado. La gente miraba sus teléfonos y a su alrededor con inquietud. Sara tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella. Se levantó de la silla. María la miró confundida. ¿A dónde vas?, preguntó por señas. A Sara le temblaban las manos, pero respondió por señas. Voy a tocar. María abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿En serio?, preguntó Sara por señas. Esta gente vino a ayudar a los niños. Yo también quiero ayudar. María agarró el brazo de Sara suavemente. ¿Segura que hace tanto que no tocas para la gente? ¿Y si te pones nerviosa como antes? Sara miró la cara preocupada de su hermana. Entendía la preocupación de María. La última vez que Sara había intentado actuar en público, había terminado mal, pero esto se sentía diferente. No se trataba de presumir de su talento. Se trataba de servicio, de usar sus habilidades para ayudar a los demás. Estaré bien, Sara dijo en señas. Si me detengo, pero tengo que intentarlo. Antes de que pudiera cambiar de opinión, Sara empezó a caminar hacia el escenario. Sentía las piernas temblorosas y el corazón le latía tan rápido que lo sentía en la garganta. La gente de las mesas cercanas la vio avanzar y se preguntaban qué hacía. El hombre del traje negro la vio acercarse. Parecía confundido mientras la mujer del vestido negro subía las escaleras del escenario. Sara se dio cuenta de que probablemente debería explicarle lo que hacía, pero no sabía cómo comunicarse con él rápidamente. María la había seguido y ahora también estaba en el escenario. Le habló al hombre mientras le hacía señas a Sara. Esta es mi hermana, Sara Martínez. Es pianista. Le gustaría ayudar con el problema del entretenimiento. El hombre pareció sorprendido. Miró a Sara y luego a María. ¿Es música profesional? María dudó. ¿Cómo podía explicar que Sara tenía un talento increíble, pero que no había actuado en público en años? ¿Cómo podía mencionar que Sara era sorda sin que pareciera un problema? Es muy hábil, dijo María simplemente. Puede tocar una pieza hermosa que creo que la gente disfrutará. El hombre miró a su alrededor, a todos los inquietos invitados. Se estaba quedando sin opciones. De acuerdo, dijo. Si cree que puede ayudar, se lo agradezco.
Sara se acercó al banco del piano y se sentó. Ajustó la altura ligeramente y puso los pies sobre los pedales. Sus manos se posaron sobre las teclas un momento. La sala empezaba a notar que alguien sabía que estaba al piano. Las conversaciones se fueron volviendo más silenciosas a medida que la gente se giraba para ver qué pasaba. Sara sentía cientos de ojos observándola, pero intentaba no pensar en ellos. Pensó en cambio en los niños del hospital. Pensó en su madre y en todos esos años de lecciones. Pensó en la música que vivía dentro de ella, esperando a salir. Sara decidió tocar el Chap and Knack, la pieza que tanto había significado para ella de niña. Era la última pieza que había aprendido antes de enfermarse y la primera que reaprendía después. Si iba a compartir su música con el mundo otra vez, esta era la pieza correcta. Colocó los dedos sobre las teclas y cerró los ojos. No podía oír las notas, pero podía sentirlas. Las vibraciones viajaron a través del piano y dentro de su cuerpo. Sus dedos recordaban exactamente dónde ir. Las notas iniciales eran suaves y delicadas. Sara sintió las vibraciones familiares de la melodía que tanto amaba. Su mano izquierda tocó la sencilla línea de base mientras que su mano derecha encontró la hermosa melodía del punto superior detrás de ella. La sala se quedó en silencio. La gente interrumpió sus conversaciones y se volvió hacia el escenario. Había algo especial en la forma en que esta mujer tocaba. Su toque era suave, pero seguro. La música parecía fluir naturalmente de sus manos. Sara se perdió en la pieza. Se olvidó del público y el elegante salón de baile. Olvidó sus miedos y sus años de ocultación. Tenía 7 años otra vez, sentada con su madre, aprendiendo cómo la música podía contar una historia. El nocturno alcanzó su punto álgido emocional, y todo el cuerpo de Sara se mecía con la intensidad de la música. Su rostro reflejaba cada sentimiento que contenía la pieza. No solo tocaba las notas, las vivía en el público. La gente estaba paralizada. Muchos habían dejado de comer o beber por completo. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Estaban presenciando algo inusual y hermoso, aunque la mayoría aún no entendía qué hacía que esta actuación fuera tan especial. A medida que la pieza se acercaba a su final, Sara sintió una experiencia que no había experimentado en años. Por eso su madre la había querido escuchar música. A esto se refería Elena cuando dijo que la música era un don que crecía al regalarla. Las notas finales flotaban en el aire cuando las manos de Sara se separaron del teclado. Abrió los ojos y miró la sala. Lo que vio la dejó sin aliento. Todas las personas en el salón estaban de pie. 500 personas se habían puesto de pie durante la actuación de Sara. Sus manos se alzaron en un aplauso que Sara no pudo oír, pero que pudo ver por todas partes. Es más, pudo sentirlo. Las vibraciones de sus aplausos subían por el suelo hasta el banco del piano donde estaba sentada. Sintió como olas de energía que la inundaban. Sara nunca había experimentado algo así, pero lo que más la conmovió fueron los rostros. Al mirarla, muchas personas tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus expresiones no eran de lástima ni compasión. Parecían asombradas, agradecidas y profundamente conmovidas. Estas personas se habían sentido conmovidas por su música de una manera indescriptible. María fue la primera en llegar. Subió al escenario y la abrazó con fuerza. Cuando se separaron, el rostro de María estaba bañado en lágrimas. Señaló: «Eso fue lo más hermoso que he oído en mi vida». El hombre del traje negro se acercó a ellas, con aspecto atónito. Habló con María, quien tradujo para Sara al mismo tiempo. «¿Quiere saber dónde se aprende a tocar así?». Dice que nunca había visto una actuación tan emotiva. Sara se sintió abrumada por toda la atención. Esperaba tocar una canción y regresó silenciosamente a su asiento. No esperaba esta reacción. Los aplausos seguían. La gente parecía reacia a dejar de aplaudir y volver a sentarse.
Dot. Una mujer mayor se dirigió al escenario. Iba elegantemente vestida y llevaba una etiqueta con su nombre que decía miembro de la junta. Le habló directamente a Sara, moviendo los labios con claridad para que Sara pudiera leerlos. Fue extraordinario. La mujer dijo: llevo 30 años asistiendo a eventos benéficos y nunca he escuchado nada tan conmovedor. Un hombre más joven se unió a ellos en el escenario. Tenía un estuche de violín en la mano y parecía uno de los músicos profesionales que iban a actuar más tarde. Disculpe, le dijo a María. Soy Marcus Chun, el concertino de la Sinfónica de la ciudad. ¿Podrías preguntarle a tu hermana dónde estudió? Su interpretación de ese nocturno fue diferente a todo lo que he escuchado. María tradujo la pregunta. Sara se sintió nerviosa al explicar sus antecedentes, pero decidió ser sincera. Firmó su respuesta y María la pronunció en voz alta. Sara dice que estudió de niña con su madre, que era profesora de piano, pero que no ha actuado en público desde que era adolescente. Marcus parece sorprendido. No ha actuado últimamente, pero su técnica es impecable y la emoción que le imprime a la música es increíble. Sara observó sus labios y captó casi todo lo que dijo. Ella respondió con señas. Perdí la audición a los 7 años. Desde entonces, no me he sentido cómoda tocando para el público. Cuando María tradujo esto, la gente reunida a su alrededor guardó silencio. Miraron a Sara con una nueva comprensión. Había tocado toda esa hermosa pieza sin poder oír ni una sola nota. Marcus negó con la cabeza con asombro. Pero eso hace que lo que acabas de hacer sea aún más extraordinario. No estabas tocando solo de memoria. Estabas tocando con el corazón y el alma. Más gente subía al escenario. Sara sintió un momento de pánico, preocupada por sentirse abrumada, como a los 16. Pero estas personas eran diferentes. No la miraban con lástima ni curiosidad por su sordera. La miraban con respeto por su arte. Una mujer de cabello gris y ojos amables se acercó. Soy la doctora Patricia Wells, jefa de pediatría del hospital infantil, dijo, hablando con claridad para que Sara pudiera leerle los labios. Lo que acabas de hacer fue un regalo para todos. Aquí, pero especialmente a los niños a los que intentamos ayudar. Sara sintió un calor en el corazón al oír estas palabras. Eso era exactamente lo que esperaba cuando decidió tocar. Dot. El doctor Wells continuó. Me pregunto si considerarías hacer algo así de nuevo. No necesariamente actuar, sino quizás visitar a algunos de nuestros pacientes jóvenes. Muchos de ellos atraviesan momentos muy difíciles. Ver a alguien que ha superado desafíos y ha encontrado la manera de compartir la belleza con el mundo podría inspirarlos. Sara no esperaba este tipo de petición. Miró a María, que sonreía alentadoramente. La idea de conocer a niños enfermos la ponía nerviosa, pero también le parecía apropiada. Recordó tener 7 años y estar asustada en el hospital. Tal vez podría ayudar a otros niños a sentirse menos solos antes de que Sara pudiera responder. El presentador de la noche tomó el micrófono. Damas y caballeros, dijo, creo que todos coincidimos en que fue una actuación extraordinaria. Sara Martínez nos ha regalado algo realmente especial esta noche. Los aplausos comenzaron de nuevo. Sara pudo verlos extenderse por la sala como una ola. La gente no solo aplaudía cortésmente, sino que celebraba lo que había presenciado. El presentador continuó, el generoso don musical de Sara nos recuerda por qué estamos aquí esta noche. Estamos aquí para apoyar a los niños que luchan sus propias batallas, niños que necesitan nuestra ayuda para tener acceso a la mejor atención médica posible. Sara se sintió orgullosa de formar parte de esta misión. Su música había tenido un propósito más allá del simple entretenimiento. Había ayudado a conectar a estas personas con la causa que apoyaban. Cuando los aplausos finalmente se apagaron y la gente comenzó a regresar a sus asientos, Sara se encontró rodeada por un grupo más pequeño de personas que querían hablar con ella personalmente.
Una mujer que se presentó como profesora de música le preguntó si Sara alguna vez había considerado la enseñanza. ¿Podrías ayudar a otros niños sordos a descubrir que la música todavía es posible para ellos?, dijo. Un hombre, dueño de una galería de arte, le preguntó si Sara estaría interesada en actuar en un pequeño concierto íntimo para amantes del arte. Nada grande ni abrumador, le aseguró. Solo un pequeño grupo de personas que apreciarían lo que haces. Sara escuchó a cada persona, asombrada de que su decisión espontánea de tocar hubiera abierto tantas posibilidades. Durante 14 años, mantuvo su música en privado. Ahora, en una sola noche, descubrió que compartirla podía abrirle nuevas maneras de ayudar a los demás y de usar su talento. El Dr. Chun, músico sinfónico, le dio a Sara su tarjeta de presentación. Si alguna vez deseas colaborar con otros músicos o te interesa explorar formas adaptativas de interpretación, contáctame. El mundo de la música necesita artistas como tú. Sara tomó la tarjeta y asintió. Aún no estaba lista para comprometerse con nada, pero apreciaba saber que existían estas oportunidades. A medida que la noche se acercaba a la subasta, Sara finalmente regresó a su mesa. El otro invitado la recibió con cálidas sonrisas y felicitaciones. La conversación que antes le había costado tanto seguir ahora parecía más fácil. La gente se esforzaba por mirarla a la cara al hablar y parecían genuinamente interesados en conocerla mejor. El Dr. Johnson se inclinó hacia ella y le dijo con claridad: «Esta noche nos has dado una lección sobre el poder del coraje y la determinación». Sara sonrió y respondió con señas: «La música me enseñó que algunas cosas son más grandes que nuestros miedos». Al comenzar la subasta, Sara notó que la energía en la sala había cambiado. La gente parecía más comprometida y generosa. El primer artículo, un viaje de fin de semana al Valle de Napa, se vendió por el doble de su valor estimado. Una obra de arte se vendió por el triple de lo esperado. María se inclinó hacia ella y le firmó a Sara: «Creo que tu música hizo que la gente se sintiera más conectada con la causa. Cuando las personas se conmueven emocionalmente, dan con más generosidad». Sara observó cómo un artículo tras otro se vendía por cantidades superiores a las esperadas. Un paquete vacacional de una semana se vendió por $15,000. Una guitarra firmada recaudó $8,000. Una cena para 4 en un restaurante famoso se vendió por $3,000. El subastador anunció que esta era la subasta de recaudación de fondos más exitosa en la historia del hospital. Ya habían superado su objetivo para la noche. Y aún quedaban más artículos por vender. Sara sintió una profunda satisfacción al saber que su música había contribuido a este éxito. Pero más que eso, sintió algo que no había experimentado en años: un sentido de pertenencia. No solo observaba este evento desde fuera. Había contribuido con algo significativo. Había usado sus habilidades para marcar la diferencia. Al final de la noche, Sara reflexionó sobre cuánto había cambiado en tan solo unas horas. Había entrado en este salón de baile, sintiéndose fuera de lugar e insegura de sí misma. Se iba con nuevas conexiones, nuevas posibilidades, y lo más importante, una nueva comprensión de lo que su música podía lograr. Por primera vez desde que tenía 7 años, Sara se sintió verdaderamente agradecida por su sordera. Había moldeado su música de maneras que la hicieron más poderosa y conmovedora de lo que podría haber sido de otra manera. Su silencio le había enseñado a sentir la música más profundamente que la mayoría de la gente. El don que su madre había reconocido en ella de niña seguía ahí. Había sido, esperando pacientemente a que Sara encontrara el coraje para compartirlo de nuevo. Esa noche había dado el primer paso en su regreso al mundo de la música, pero esta vez bajo sus propios términos y con propósitos más ambiciosos. 3 semanas después de la obra benéfica Gaila, Sara estaba sentada en su oficina en casa revisando correos electrónicos que nunca esperó recibir. La pantalla de su computadora mostraba mensajes de profesores de música,
personal del hospital, organizadores de eventos e incluso de un estudio de grabación. La noticia de su actuación se había extendido mucho más allá de esa noche. El primer correo electrónico que abrió fue de la doctora Patricia Wells del Hospital Infantil. Sara la había conocido brevemente en el escenario después de su actuación. La doctora Wells la había invitado a visitar a algunos de los jóvenes pacientes. Querida Sara, decía el correo electrónico, espero que consideres nuestra invitación a visitar la sala de pediatría. Tenemos varios niños que han pasado por tratamientos difíciles y podrían beneficiarse de conocer a alguien que ha superado desafíos y ha encontrado maneras de crear belleza en el mundo. Tu historia podría darles esperanza. Sara imprimió el correo electrónico y se lo mostró a María cuando su hermana pasó a tomar su café semanal. María lo leyó y sonrió. Esto suena perfecto para ti, dijo María, hablando y haciendo señas al mismo tiempo. Podrías ayudar mucho a estos niños. Sara se sintió nerviosa con la idea, pero también emocionada. Recordó haber estado en el hospital a los 7 años, asustada y confundida por haber perdido la audición. Si pudiera ayudar a otros niños a sentirse menos solos en sus momentos difíciles, tal vez eso le daría un nuevo significado a todo lo que había pasado. Le respondió al Dr. Wells y aceptó visitarlo la semana siguiente. El segundo correo electrónico era de Marcus Chun, el músico sinfónico que había conocido en la Gaila. Tenía una propuesta interesante. Sara, decía su correo electrónico, he estado pensando en nuestra conversación desde el evento benéfico. Me gustaría invitarte a tocar con nuestro pequeño grupo de música de cámara en un próximo concierto. Tocamos en entornos íntimos para públicos de unas 100 personas. Creo que tu perspectiva única y tu sensibilidad musical aportarían algo especial a nuestras actuaciones. ¿Te interesaría explorar esta posibilidad? Sara miró fijamente este correo electrónico durante un buen rato. Hace unas semanas, la idea de actuar con músicos profesionales la habría aterrorizado. Pero algo cambió esa noche en el Gaila. Recordó lo que se sentía al compartir música con otros. Vio cómo su forma de tocar podía conmover a la gente y tener un buen propósito. Decidió responderle y pedirle más detalles. El tercer correo electrónico fue el que más la sorprendió. Era de Elena Rodríguez, documentalista. Estimada señora Martínez, comenzaba así, estuve en el Gaila y me conmovió profundamente su actuación. Actualmente estoy trabajando en un documental sobre artistas sordos y oyentes que están rompiendo barreras en sus campos. Me encantaría hablar sobre la posibilidad de incluir su historia en esta película. Creo que su trayectoria podría inspirar a muchas personas que enfrentan desafíos similares. Sara no estaba segura de participar en un documental. Había pasado tantos años evitando la atención pública, pero estaba aprendiendo que a veces salir de su zona de confort le traía cosas buenas. Durante los días siguientes, Sara no dejaba de pensar en todas estas nuevas oportunidades. También notó que tocaba más el piano en casa. La alegría que sintió en el escenario esa noche le recordó cuánto amaba la música. Practicaba piezas que no había tocado en años. Una noche, mientras tocaba una pieza que había inventado, Sara se dio cuenta de algo importante durante 14 años. Se había estado protegiendo de la vergüenza o el juicio manteniendo su música en privado. Pero al hacerlo, también se estaba privando a sí misma y a los demás de algo hermoso. Su madre, Elena, siempre había dicho que la música era para compartir. Una canción tocada solo para uno mismo es como una flor que florece en una habitación oscura. Solía decir que sigue siendo hermosa, pero nadie puede ver su belleza. Sara tomó varias decisiones esa semana. Visitaría a los niños en el hospital. Se reuniría con Marcus Chun para hablar sobre la posibilidad de dedicarse a la música de cámara y hablaría con el documentalista sobre compartir su historia. El martes siguiente, Sara entró por primera vez en la sala pediátrica del hospital infantil. El Dr. Wells la recibió en la entrada y le mostró las instalaciones. La sala era luminosa y colorida, con obras de arte en las paredes y áreas de juego llenas de juguetes y libros.
Tenemos unos 30 niños aquí ahora mismo, explicó el doctor Wells mientras caminaban. Algunos están aquí para tratamientos cortos, otros para estancias más largas. Muchos de ellos han pasado por cirugías o quimioterapia. A todos les vendría bien un poco de alegría en sus vidas. La primera parada de Sarah fue la habitación de una niña de 10 años llamada Lucy. Lucy había nacido con un defecto cardíaco y ya había tenido 3 cirugías. Necesitaría al menos 2 operaciones más antes de recuperarse por completo. Cuando Sarah entró en la habitación de Lucy, la niña estaba dibujando con lápices de colores. Lucy levantó la vista y sonrió. El doctor Wells le había dicho que venía una visita especial. Sarah se sentó junto a la cama de Lucy y le mostró la tableta que había traído. Había preparado algunas preguntas y comentarios por escrito, ya que Lucy no entendía el lenguaje de señas. Oí que te gusta la música. Sarah escribió en su tableta y le mostró la pantalla a Lucy. Lucy asintió con entusiasmo. Me encanta la música. Mi mamá toca la guitarra y me canta. ¿Tú también tocas música? Sarah respondió, toco el piano. Ya no oigo la música porque soy sorda, pero aún puedo sentirla y tocarla. Los ojos de Lucy se abrieron de par en par con curiosidad. ¿Cómo puedes tocar si no puedes oírla? Esta era exactamente la pregunta que Sarah esperaba. Pasó la siguiente hora explicándole a Lucy cómo sentía las vibraciones y cómo usaba sus recuerdos musicales para guiar su interpretación. Lucy estaba fascinada y le hizo muchas preguntas inteligentes antes de irse. Sarah tocaba un pequeño teclado que estaba en la sala de musicoterapia del hospital. Lucy observó atentamente cómo los dedos de Sarah se movían por las teclas. Cuando Sarah terminó la sencilla canción, Lucy aplaudió emocionada. Fue hermoso, dijo Lucy. Quiero aprender a hacer eso. Sarah salió del hospital sintiéndose llena de energía y feliz. Había conectado con Lucy de una manera que le resultó natural y significativa. El doctor Wells le pidió que regresara la semana siguiente para conocer a más niños. 2 días después, Sarah se reunió con Marcus Chun y otros 3 miembros de su grupo de música de cámara. Se reunieron en una pequeña sala de ensayo del Conservatorio de Música. Sarah estaba nerviosa, pero los músicos fueron amables y pacientes. Solemos tocar piezas de Mozart, Bach y otros compositores clásicos, explicó Marcus. La mayoría de nuestros conciertos son para públicos reducidos en iglesias o centros comunitarios. El ambiente es íntimo y agradable. Sarah preguntó si podía intentar tocar con ellos para ver qué tal se sentían. Eligieron una sonata sencilla de Mozart que ella conocía bien. Mientras los demás músicos tocaban sus partes, Sarah encontró su lugar en el conjunto. Dot era diferente a tocar sola, pero de una manera maravillosa. Podía sentir las vibraciones de los otros instrumentos a través del suelo y del banco del piano. Podía ver los movimientos de los demás músicos y percibir el ritmo que creaban juntos al terminar la pieza. Los demás músicos parecían impresionados. Tienes un increíble sentido del ritmo musical, dijo Rebecca, la violinista. No puedo creer que no nos oigas. Mantuviste el ritmo a la perfección. Sarah se sintió orgullosa y emocionada. Tocar con otros músicos era algo que nunca había hecho. Imaginó que podría volver a hacerlo. Pero estas personas la hicieron sentir como una compañera igual, no como alguien que necesitaba un trato especial. Programaron una sesión de práctica para la semana siguiente y comenzaron a planear que Sarah se uniera a ellos en un concierto el mes siguiente. La documentalista Elena Rodríguez fue a casa de Sarah para su encuentro. Era una mujer de unos 40 años, de mirada amable y trato fácil. Llevó a un camarógrafo, pero prometió que solo filmarían si Sarah daba permiso. Quiero contar historias de personas que han encontrado la manera de superar obstáculos y perseguir sus pasiones, explicó Elena. Tu historia va mucho más allá de ser sorda. Se trata de coraje, perseverancia y el poder del arte para unir a las personas. Sarah aún no estaba segura de ser filmada, pero accedió a hablar de sus experiencias.
A medida que la conversación continuaba, se abrió a hablar de su infancia, su enfermedad y su largo camino de regreso a la actuación. ¿Qué te hizo decidir tocar en la organización benéfica Gaila?, preguntó Elena a Dot. Sara pensó detenidamente antes de responder. Me di cuenta de que mi música podía ayudar a otras personas, no solo a mí misma. Durante muchos años, me concentré en protegerme de la vergüenza y el juicio. Pero esa noche, vi obras de arte de niños de pacientes del hospital y pensé en lo valientes que son esos niños todos los días. Decidí que podía ser valiente por una canción. Elena asintió y sonrió. Ese es exactamente el tipo de mensaje que quiero compartir. El arte no se trata solo del artista. Se trata de cómo el arte puede servir a los demás y unir a las comunidades. Al final de la reunión, Sara aceptó formar parte del documental. Elena la filmaría practicando en casa, tocando con el grupo de cámara y visitando a niños en el hospital. La película mostraría cómo Sara había reconstruido su relación con la música y encontrado nuevas maneras de compartir su talento. Durante los 2 meses siguientes, la vida de Sara cambió de maneras que jamás imaginó. Se convirtió en una visitante habitual del hospital infantil, donde entabló amistad con varios pacientes jóvenes. Ofreció pequeños conciertos con el grupo de cámara de Marcus Chun, ganando confianza con cada actuación. Y permitió que Elena Rodríguez documentara su trayectoria para el documental.